chicos, yo soy Talia Yubi y hoy les traigo un nuevo unboxing video del Nendoroid 747 Atsuko Kagari, mejor conocida como Ako, de la serie de Little Witch Academia. Bueno, este Nendoroid lo tengo esperando bastante tiempo. Me encanta el personaje de Ako, es un personaje muy lindo, muy alegre, muy lleno de energía, y la verdad no me podía quedar sin el Nendoroid. Recién fueron anunciados los Nendoroids de Sushi y de Lotte, también me los pienso comprar. Pero bueno, hoy vamos a empezar con el Nendoroid de Ako que tenemos aquí. Y pues vamos a empezar con el empaque. Bueno, es un empaque un poco más grande que el de un Nendoroid normal. Es una cubierta de color morado algo oscuro, muy bonito la verdad. Tenemos una foto de Ako por aquí, una ventana muy grande que nos deja ver hacia adentro de la figura. Por los lados es un color grisecito. Tenemos una ventana circular con dos fotos del Nendoroid. Por la parte de atrás tenemos más fotos de cómo luce el Nendoroid, las diferentes piezas, partes que tiene. Por aquí tenemos algunas especificaciones en japonés. Por este lado tenemos más fotos. Por la parte de arriba tenemos otra vez Nendoroid 747 Atsuko Kagari Ako, Little Witch Academia. Por la parte de abajo, y me parece que no tenemos ningún sticker. No tenemos al parecer ningún sticker. Bueno, y pues sin más preámbulos, vamos a comenzar con el unboxing. Bueno, primero que nada, creo que es importante mencionar que tiene cintas circulares como la mayor parte de los Nendoroids. Me parece que todavía el Nendoroid de Ako no tiene falsificaciones en el mercado, pero igual nunca está de más confirmar que tengan las cintas circulares. Entonces bueno, vamos a abrirla. Está muy bonito el empaque, debo admitir. Me gusta mucho el color morado que le pusieron, porque generalmente los Nendoroids tienen una caja de color blanco. Y las letras son las únicas como que las identifican con algún otro color, pero en el caso de Ako tenemos completamente de color morado, casi la caja. Y bueno, tenemos solapas muy grandes por aquí. Y por adentro es un empaque amarillo. Vamos a sacar Ako de su empaque. Bueno, ahí tenemos la figura. En la parte de abajo tenemos las instrucciones aquí, y bueno, como les dije, amarillo por adentro completamente. Bueno, vamos a poner el empaque por acá. Que por cierto, yo ordené la figura de Ako de la página de Good Smile Company, por lo que me llegó con este bonus, que es una base que dice Little Witch Academia, circular, blanca, está muy bonita. Aquí tenemos Little Witch Academia. Muy bien. Vamos a ponerla por aquí. Bueno, el instructivo. Bueno, tenemos las piezas que tiene Ako, cómo ponerla. Por atrás está en japonés y por adelante en inglés. Bueno, vamos a sacarla. Ok, bueno, no salieron volando las piezas. Bueno, vamos a empezar con las caras. Tenemos esta cara muy bonita de Ako sorprendida. Está muy linda, muy bonita, con estrellas en sus ojos. Tenemos esta otra carita que creo que capta muy bien la personalidad de Ako. Yo creo que es mi expresión favorita de la figura. Volteemos como espantada. Está muy linda. Tenemos tenemos la base estándar de los Nendoroids.
Miren, ahora está dividida en 3 partes. Generalmente vienen los Nendoroids todos así envueltos, pero esta vez nos los pusieron en 3. Tenemos aquí 2 brazos con sus respectivas manos. Estas son las manos con las que sujetan su varita mágica, o la escoba, o el Shiny Rod. Bueno, aquí está. 2 manos. Estas otras manos que yo supongo que son para sostener la escoba. Tienen 2 orificios. Ahí se pueden ver. Muy bien. Tenemos por aquí otra manga, para los brazos. Por aquí tenemos una mano que está pegada. Bueno, ahorita lo sacamos. Tenemos la escoba, que es muy característica de la serie, que Ako no la puede montar. Bueno, tenemos la escobita por aquí. Tenemos el Shiny Rod, que es bastante grande, la verdad, muy grande en comparado con la figura. Está muy bien hecho. Vamos a ponerlo por aquí. Tenemos su varita mágica, la Wonder Wand. Ok, muy bien hecha. Tenemos estas que son una de mis partes favoritas de la figura, que son estas orejitas de conejo de Ako, que se sostienen con un plastiquito blanco ahí, a ver si se ve, transparente, que diga. Aunque este se siente muy frágil, la verdad. Yo creo que con algo de fuerza se podría romper. Tenemos por aquí 2 piernas, que son igual para cuando la quieres poner en la pose de la escobita. Tenemos su sombrerito, muy bonito. Me pregunto si será magnético, la verdad no sé. Espero que sí. Muy bien. Por aquí tenemos un bracito que no podía sacar, que de aquí les ponen como una cinta. Ahí vamos. Ok. Aquí tenemos otro pequeño brazo cerrado. Y bueno, vamos con el Nendoroid. Bueno, aquí tenemos a Ako, muy bonita. Vamos a quitarle el plástico protector. Vamos a ver si esta parte de aquí, parece que va a salir así sola. Ok, muy bien. Parece que ahí está. Ok, órale, está muy bonita. Tenemos aquí su colita que se mueve, está articulada. Su cinturón también no está sujeto al vestido, se puede mover. Tenemos las manos también con movimientos como los Nendoroid. Órale, ya se me salió aquí la manita. Y bueno, voy a ponerla en pose y ya regreso.